Tuve un hijo con ella, y al final descubrí que no era mío. Yo tenía 27 años cuando conocí a Mariana. Fue en una fiesta de cumpleaños de un amigo. Ella llegó tarde, con una sonrisa que parecía esconder algo. Nos cruzamos miradas, hablamos poco, pero esa noche me fui pensando en ella. Al día siguiente le escribí. Al mes ya estábamos saliendo. Al año vivíamos juntos. Todo fue rápido, intenso, como si el mundo nos empujara a estar juntos. Mariana era divertida, inteligente, impredecible. Me hacía reír, me hacía pensar, me hacía sentir que por fin había encontrado a alguien que no solo me escuchaba, sino que me leía. A los 2 años me dijo que estaba embarazada. Yo lloré. No lo esperaba, pero lo sentí como un regalo. Como si la vida me dijera, este es tu momento. La acompañé a cada cita, cada ecografía, cada susto. Lo vi nacer, lo cargué. Lo llamé mi hijo desde el primer día. Durante 6 años fui su papá. Le enseñé a caminar, a decir papá, a andar en bici. Le conté historias para dormir. Le limpié lágrimas, le celebré cumpleaños. Le di todo lo que tenía. Y más. Y nunca dudé. Nunca pregunté. Nunca sospeché. Porque cuando amas no haces cálculos. No buscas pruebas. Solo estás. Hasta que un día, Mariana se metió a bañar y dejó su celular desbloqueado en la cama. No soy de revisar teléfonos. Nunca lo fui. Pero ese día, algo me empujó. No sé si fue intuición, miedo o simple curiosidad. Lo abrí. Vi una conversación con alguien llamado Carlos. Y ahí estaba. Mensajes como, él nunca va a saber que el niño es tuyo. Y Daniel lo ama como si fuera suyo. Pobrecito. Me temblaban las manos. Sentí que el piso se me iba. Cerré el celular. Me quedé sentado en silencio, escuchando el agua caer en la regadera como si fuera una cuenta regresiva. Cuando salió, le pedí la verdad. Me lo negó todo. Me dijo que eran bromas, que Carlos era un ex, que no significaba nada, pero yo ya no podía confiar. Pedí una prueba de ADN, ella se negó. Me dijo que no hacía falta, que estaba exagerando, que estaba destruyendo lo que teníamos. La hice igual. El resultado fue claro, no era mi hijo. Ella lo sabía desde el principio. Me usó como figura estable mientras esperaba que Carlos desapareciera. Me construyó una historia perfecta, sobre una mentira. Y lo peor, el niño me decía papá con todo el corazón. Yo ya lo amaba. Lo había criado, lo había protegido. ¿Qué haces cuando el amor es real, pero la historia fue una mentira? ¿Te quedas por él? ¿O te vas por ti? Y eso fue solo el principio. No dije nada el primer día, ni el segundo, ni el tercero, porque aunque el resultado era claro, yo no lo estaba. Me encerré en el cuarto. Miraba el techo. Escuchaba sus pasos. Escuchaba su voz. Y lo peor, escuchaba al niño llamarme papá como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo no se hubiera roto. Mariana actuaba como si no hubiera pasado nada. Me preguntaba si quería cenar, si podía pasar por leche, si iba a dormir en el cuarto o en el sillón. Y yo no sabía qué responder, porque no sabía quién era ella, ni quién era yo, ni qué significaba todo lo que habíamos vivido. Pensé en irme, en hacer las maletas, en dejar una nota. Pero cada vez que lo intentaba, él aparecía, con sus dibujos, con sus preguntas, con esa forma de abrazarme que no sabía de ADN ni de traición. Y ahí me rompí, porque el dolor no venía solo de Mariana, venía de mí, de haber construido una vida sobre algo que no era real, de haber amado con todo, sin saber que me estaban usando. Una noche Mariana me dijo, ¿vas a seguir con esta actitud? ¿Qué actitud? Le respondí. La de víctima. ¿Víctima? Me mentiste 6 años. Te di una familia. Me diste una mentira. Se quedó callada. Y yo también, porque no había nada más que decir. Solo quedaba decidir. ¿Me quedaba por él? ¿Me iba por mí? ¿Podía separar el amor del engaño? ¿Podía seguir siendo papá, sabiendo que todo había sido una farsa? Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del cuarto. Miré una foto de los 3 en la playa. Yo con él en brazos. Mariana sonriendo. Y pensé, ¿qué parte de esto fue real? ¿Qué parte de mí sigue creyendo que sí lo fue? Al amanecer, él se despertó. Entró al cuarto. Se me sentó en las piernas. Me abrazó. Y me dijo, papá, soñé que volábamos. Y ahí entendí algo. Él no sabía nada. No había traicionado a nadie. No había mentido. Solo había amado. Y yo también. Así que decidí quedarme. No por Mariana, por él. Porque aunque no era mi sangre, era mi historia. Y yo no iba a abandonarla. No todavía. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y ruina. Me levantaba. Lo llevaba al kinder, regresaba. Trabajaba desde casa, cenaba en silencio. Mariana hablaba poco.
Yo menos, pero él seguía siendo luz. Me contaba sus sueños, sus juegos, sus peleas con otros niños. Me pedía que lo ayudara con las tareas. Me decía que me extrañaba cuando me iba al súper. Y cada vez que lo escuchaba me dolía, porque sabía que algún día iba a tener que decirle la verdad. Y no sabía cómo. Una tarde, mientras él dormía, Mariana se sentó frente a mí. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Me dijo que Carlos había vuelto, que quería conocer al niño, que estaba dispuesto a asumir su rol. Me quedé en silencio. No por sorpresa, por rabia, por impotencia, por miedo. Porque si él entraba, ¿yo qué era? No quiero que lo confunda, le dije. No quiero que crezca sin saber quién es su verdadero padre, respondió. ¿Y yo qué fui todos estos años? ¿Un actor? ¿Un reemplazo? Fuiste lo que él necesitaba. ¿Y ahora qué necesita? ¿Que lo partan en dos? Mariana no respondió. Solo se levantó y se fue al cuarto. Yo me quedé ahí, con el corazón latiendo como si fuera a explotar, porque por primera vez entendí que no solo me habían mentido, me estaban reemplazando. Esa noche él se despertó con fiebre. Lloraba, temblaba. Lo llevamos al hospital. Le pusieron suero. Lo abrazamos. Y en ese momento no importaba nada. Ni Carlos, ni Mariana, ni el ADN, solo él. Su cuerpo pequeño, su miedo, su voz diciendo papá, no me dejes. Y no lo hice. Me quedé toda la noche a su lado. Le conté historias, le canté. Le puse la mano en la frente. Y cuando amaneció, me miró con esos ojos que no sabían de traición, que solo sabían de amor. ¿Ya me puedo ir a casa? Me preguntó. Todavía no, campeón. Pero pronto. ¿Y tú vas a estar conmigo? Siempre. Y lo dije sin pensar, sin calcular, porque era verdad. Porque aunque el mundo se estuviera cayendo, yo no iba a soltarlo. Pero al salir del hospital, Mariana me dijo que Carlos quería verlo, que ya no podía seguir ocultándolo, que había hablado con un abogado, y ahí entendí que esto no era solo una historia de amor, era una guerra. Y yo estaba perdiendo. Esa noche me encerré en el baño. Me miré al espejo. Me pregunté si tenía derecho a pelear, si tenía derecho a quedarme, si tenía derecho a llamarlo mi hijo cuando la sangre decía otra cosa. Y no encontré respuestas, solo encontré miedo. Miedo de perderlo, miedo de que me olvidara, miedo de que un día me dijera tú no eres mi papá. Pero entonces recordé algo que me dijo cuando tenía 3 años, después de caerse de la bici. Papá, si tú estás, no me duele. Y me pregunté, ¿de verdad me puedo ir? ¿De verdad puedo dejarlo solo con una historia que no eligió? Y ahí decidí que no, todavía no, porque aunque no era mi hijo, yo sí era su papá. Carlos pidió una audiencia. Mariana me lo dijo como si fuera una noticia cualquiera, como si no estuviera a punto de romperle el mundo a alguien. Me mostró el correo del abogado. Quiere establecer visitas supervisadas, dijo. Yo no respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque ninguna servía, porque nada que dijera iba a detener lo que ya estaba en marcha. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón con la laptop abierta, buscando leyes, casos similares, foros de padres que habían criado hijos que no eran suyos. Algunos ganaban, la mayoría perdía, y yo no sabía si quería pelear o desaparecer, porque si peleaba lo arrastraba, si desaparecía lo dejaba solo. Al día siguiente Mariana me pidió que no interfiriera, que dejara que Emiliano conociera a su verdadero padre. Me reí, no por burla, por desesperación, porque esa frase me dolía más que cualquier golpe. ¿Verdadero?, le dije. ¿Qué significa eso? ¿Quién estuvo cuando se cayó? ¿Quién lo enseñó a leer? ¿Quién lo consoló cuando tú no podías ni hablar? Mariana no respondió. Solo me miró con esa mezcla de culpa y convicción que me hacía sentir que yo era el invasor, que el amor que le había dado no contaba, que el tiempo no valía, que la sangre era lo único que importaba. Emiliano no sabía nada. Seguía dibujando dragones pidiéndome cereal, abrazándome sin saber que afuera había alguien que quería ocupar mi lugar. Y yo empecé a escribirle cartas, no para dárselas ahora, para cuando fuera grande, para cuando alguien le dijera que yo no era su padre, para que supiera que sí lo fui, que sí lo soy. Una tarde lo recogí del kinder. Me abrazó fuerte. Me dijo que había peleado con un niño porque le había dicho que no tenía papá. ¿Y tú qué le dijiste?, le pregunté. Que sí tengo. Que tú eres mi papá. Y que nadie puede decirme lo contrario. Me quedé callado. Me ardieron los ojos, porque él no sabía nada, pero sabía todo. Sabía lo que importaba. Sabía lo que dolía. Sabía quién era yo para él. Esa noche, Mariana me dijo que Carlos quería conocerlo en persona, que el juez había aprobado una primera visita, que ella iba a estar presente, que no iba a pasar nada. Pero yo sabía que sí, porque una vez que lo viera, una vez que lo tocara, una vez que le dijera hijo,
Algo iba a cambiar. Me encerré en el cuarto. Abrí una caja donde guardaba fotos, dibujos, cartas, todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos construido. Y me pregunté si eso iba a desaparecer, si un día él iba a mirar esas fotos y preguntarse quién era yo. Y ahí decidí algo. No iba a pelear por Mariana, no iba a pelear contra Carlos. Iba a pelear por él, por su memoria, por su historia, por su derecho a decidir quién era su papá. Porque aunque no era mi hijo, yo sí era su hogar. El día de la visita llegó. Mariana me pidió que no estuviera presente, que era mejor que Emiliano conociera a Carlos sin interferencias. Me costó aceptarlo. Me dolió, pero lo entendí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que si me quedaba ahí, iba a romper algo. Y yo no quería que Emiliano se rompiera. Me fui al parque, me senté en una banca, miré a los niños correr, escuché a los padres gritarles que tuvieran cuidado, y pensé en él, en cómo estaría, en qué estaría sintiendo, en si Carlos le diría hijo, o si solo lo miraría como un extraño. Y me ardía el pecho, porque yo sabía que no podía controlar nada, que todo lo que había construido podía desmoronarse en una hora. Cuando regresé, Mariana estaba en la cocina. Me miró, no dijo nada. Yo tampoco. Subí al cuarto. Emiliano estaba dormido. Tenía un dibujo en la mano. Era un dragón. Y dos figuras al lado. Una decía yo. La otra decía papá. No había tercera figura. No había Carlos. No había espacio para nadie más. Me senté a su lado. Lo miré dormir. Y me pregunté si eso iba a cambiar. Si un día iba a dibujar a otro hombre. Si un día iba a decir que yo fui solo una etapa. Un puente, un error. Al día siguiente Mariana me dijo que Emiliano había estado callado, que Carlos le había llevado un juguete, que le había preguntado cosas, que le había dicho que era su papá, y que Emiliano solo lo miraba, sin entender, sin responder. ¿Y tú qué hiciste? Le pregunté. Lo dejé. Quise que lo procesara solo. ¿Y crees que eso fue justo? No sé qué es justo en esto. Y tenía razón. No había justicia. Solo había decisiones. Y cada una dolía. Esa noche Emiliano me preguntó, ¿quién es Carlos? Es alguien que te quiere conocer. ¿Por qué? Porque es parte de tu historia. ¿Y tú? Yo soy parte de tu vida. Me miró. Se quedó callado. Luego dijo, ¿y si no quiero que él sea mi papá? No supe qué decir. Porque no era su culpa. Porque no tenía que elegir. Porque no debía cargar con eso. Pero ya lo estaba haciendo. Ya lo estaba sintiendo. Ya lo estaba viviendo. Los días pasaron. Carlos pidió otra visita. Mariana aceptó. Emiliano empezó a preguntar más, a confundirse más, a callar más. Y yo empecé a escribirle más cartas, a guardar más dibujos, a grabar más audios, porque sentía que estaba perdiendo algo, que estaba desapareciendo. Una noche, mientras lo arropaba, me dijo, si tú no eres mi papá, ¿por qué me quieres tanto? Y ahí me rompí, porque no tenía respuesta, porque no había lógica, porque no había explicación, solo había amor. Y ese amor no cabía en ninguna prueba de ADN. Porque tú me enseñaste a hacerlo, le dije. ¿Y eso no se borra? No, eso se queda para siempre. Me abrazó. Se quedó dormido. Y yo me quedé ahí, sabiendo que el mundo podía cambiar, que Carlos podía aparecer, que Mariana podía decidir, que los jueces podían firmar. Pero que ese momento, ese abrazo, era mío, y nadie me lo iba a quitar. Carlos pidió custodia compartida. Mariana me lo dijo mientras lavaba los platos, como si fuera una conversación más. Me quedé quieto, no por sorpresa, por miedo, porque ya no era una visita, ya no era curiosidad, era territorio, era poder, era guerra. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté. No lo sé, él tiene derecho. ¿Y Emiliano? ¿Tiene derecho a que lo partan en dos? Mariana no respondió, solo siguió lavando, como si el agua pudiera borrar lo que acababa de decir. Fui a ver a un abogado. Le conté todo. Me escuchó en silencio. Luego dijo, legalmente no tienes nada. No eres el padre biológico. No estás registrado. No hay adopción. No hay vínculo formal. Me quedé callado. Porque ya lo sabía. Porque lo había sentido cada vez que alguien decía, Carlos tiene derecho. Pero ¿yo qué tenía? ¿Y si él no quiere verlo? Pregunté. No importa. Es menor, no decide. ¿Y si yo fui su papá 6 años? Eso no pesa en el juzgado. Solo en el corazón. Salí de ahí con un nudo en el pecho. Porque el corazón no firma papeles. No gana audiencias. No protege vínculos. Solo siente. Y yo sentía que lo estaba perdiendo. Esa noche, Emiliano me preguntó si podía dormir conmigo. Se metió en la cama. Me abrazó. Me dijo que tenía miedo. Que soñó que se lo llevaban. Que yo no estaba. Que nadie lo escuchaba. Lo abracé. Le dije que nada iba a pasar. Que yo iba a estar ahí.
pero no sabía si era verdad. Al día siguiente, Mariana me dijo que Carlos quería llevarlo a su casa, que el juez lo había autorizado, que era solo por unas horas. Me temblaron las manos, me ardieron los ojos, porque eso ya no era conocerlo, era apropiarse, era marcar territorio, era decir yo soy el padre. ¿Y tú qué vas a hacer? Le pregunté. Lo voy a acompañar. ¿Y si él no quiere ir? Lo va a entender. Pero yo sabía que no iba a entender, que iba a sentir que lo estaban empujando, que lo estaban obligando, que lo estaban partiendo. Esa tarde me senté con él. Le dije que iba a ir a conocer la casa de Carlos. Me miró en silencio. Me preguntó si yo iba. Le dije que no. Me preguntó si iba a esperarlo. Le dije que sí. Me preguntó si iba a seguir siendo su papá. Y ahí me rompí. ¿Tú quieres que yo lo sea? Le pregunté. Sí. Entonces lo soy. Me abrazó. Me dijo que no quería ir, que no quería conocer a alguien que no conocía, que no quería que lo confundieran, que no quería que yo me fuera. Y ahí entendí que no podía pelear en el juzgado, pero sí podía pelear en su corazón, que no podía ganar con papeles, pero sí con presencia, que no podía evitar que lo conociera, pero sí podía asegurar que nunca me olvidara. Así que empecé a grabarle videos, a contarle historias, a dejarle notas en la lonchera, a escribirle cartas escondidas en sus libros, porque si algún día me quitaban el título, no me iban a quitar la historia, porque aunque no era su padre legal, yo era su papá emocional. Y eso no se firma, se vive. El día que Carlos pidió llevarse a Emiliano por un fin de semana, supe que había llegado el momento. Mariana me lo dijo con la voz temblando, como si ya no estuviera segura de nada. Me mostró el mensaje. Me dijo que el juez lo había autorizado, que no podía hacer nada, que yo tampoco. Me encerré en el cuarto, me senté en el suelo, miré las paredes. Las fotos, los dibujos, las huellas de una historia que estaba a punto de romperse, y me pregunté si debía pelear, si debía gritar, si debía hacer algo, pero ya lo había hecho todo. Ya lo había dado todo, y aún así lo estaba perdiendo. Esa noche Emiliano me preguntó si podía dormir conmigo. Se metió en la cama, me abrazó, me dijo que tenía miedo, que no quería irse con alguien que no conocía, que no quería que yo me quedara solo. Lo abracé, le dije que todo iba a estar bien, que iba a esperarlo, que iba a estar ahí cuando regresara, pero no sabía si era verdad. Al día siguiente Mariana lo vistió, le puso su mochila, le dijo que iba a conocer la casa de Carlos, que iba a pasar 2 días allá, que todo iba a estar bien. Emiliano me miró, me abrazó, me dijo que me iba a extrañar, me dijo que no quería ir, me dijo que no entendía por qué tenía que hacerlo, y yo no supe qué decir. Lo vi salir por la puerta, lo vi subirse al coche, lo vi alejarse, y sentí que algo dentro de mí se apagaba, como si me arrancaran una parte que no se puede reemplazar. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. No comí, no dormí, no hablé, solo esperé. Esperé que volviera, esperé que no cambiara, esperé que no me olvidara. Cuando regresó, corrió hacia mí, me abrazó, me dijo que me había extrañado, me dijo que no le gustó la casa, que no entendía por qué Carlos le decía hijo, que no quería volver. Mariana lo escuchó, se quedó callada, me miró, y por primera vez vi en sus ojos algo distinto. No culpa, no rabia, no miedo. Vi duda, vi dolor, vi amor. Esa noche me senté con ella. Le dije que no iba a pelear más, que no iba a firmar nada, que no iba a desaparecer, que si algún día Emiliano decidía irse, lo iba a aceptar, pero que mientras él me eligiera yo iba a estar. ¿Y si cambia de opinión? Me preguntó. Entonces lo amaré desde lejos. Nos quedamos en silencio. Emiliano dormía en el cuarto. Su respiración era suave, su cuerpo pequeño, su mundo intacto. Y ahí entendía algo, que no se trata de ganar, ni de tener razón, ni de firmar papeles. Se trata de estar, de sostener, de acompañar, de amar sin condiciones. Así que seguí escribiéndole cartas, grabándole videos, guardando dibujos, porque algún día cuando sea grande, cuando tenga dudas, cuando alguien le diga que yo no era su papá, va a tener pruebas, pruebas de que sí lo fui, de que sí lo soy, de que aunque no compartimos sangre, compartimos historia. Y eso no se borra, eso se queda, eso se hereda, porque aunque no fui su padre biológico, fui su papá, y él fue mi hijo.